Cuando uno es chico, pues, ¿no? O sea, espera disfrutar, jugar, los niños, la torta, la chicha. En eso aparece la pastora. No cambia, ¿no? La cara, la seriedad. Te pones más tranquilito. Pero el cariño, el afecto al grande y al niño. Y era así. Se daba, no sé, 30 minutos, creo que estuvo. Él no tenía que quedarse hasta el final. Sí, pero esos detalles a uno le dejan marcadito. A uno le deja cuando partió con el Señor, me acuerdo, muchos como nosotros, por lo menos creo que fuimos unos instantes, creo que en gratitud, ejemplo que yo digo. Y yo pienso que esta temporada nuestra, vamos pasando el tiempo y comparto lo mismo, o sea, nos falta ver el entusiasmo y la entrega en una nueva generación de jóvenes y señoritas, ¿no? Nuestro Nelly nos conocimos en JCA, éramos un grupo de inexpertos entusiastas jóvenes que empezamos, ¿no? Pero apasionados. Esa misma pasión y mucho más creo que el Espíritu Santo pone en cada uno de los corazones. Eso nos pasó a todos y esperamos que eso no se apague. Yo miraba en la palabra del Señor, en el libro de los Hechos, quiero irme con ustedes al libro de los Hechos, en los primeros capítulos solamente, y ver el comienzo de la iglesia primitiva que todos lo recordamos, capítulo 1, capítulo 2, la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia. El capítulo 3 hay una muestra visible del poder de Dios en el milagro de un cojo sanado. Y interesante porque cuando va Pedro y Juan a ingresar al templo, era la hora de la oración. Era la hora de la oración. Seguramente ellos iban con frecuencia a orar, ¿no? Y en ese momento se encuentran con este personaje, no hay nombre del cojo, pero ahí sucede lo que nosotros todos conocemos. Pedro le dice: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y fue el milagro. Resultó ser el poder de Dios desatándose en la vida de estos hombres de Dios. Y este es el comienzo de la iglesia. Y en el capítulo 4 resulta que ahora hay, en vez de haber alegría y gozo de parte de los religiosos del templo, comienza a haber la oposición. Hay un sector que siempre va a estar en contra de la predicación del Evangelio, en contra del mensaje de Cristo. O sea, lo ha habido desde el comienzo de la iglesia primitiva y lo habrá ahora. Amén. O sea, eso no nos debe a nosotros intimidad ni tampoco encontrarnos que sorpresa. No, porque así sucedió. Ahora, la iglesia no dejó de predicar, no dejó de orar, ¿no? Y hay algo interesante porque ellos habían visto al maestro orando y predicando. Y ahora les tocaba a ellos hacer lo mismo, orar y predicar. Y entonces ellos comienzan en ese capítulo 4, leo unos versículos que dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, y resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Entonces encontramos que el resultado de la predicación de la palabra, la demostración del poder de Dios, hace que se conviertan miles de personas. Y esto ocasiona que también la oposición, ¿no?, de parte de los sacerdotes del templo y los saduceos resentidos, porque ya ellos no tenían la acogida del pueblo, sino que ahora había un nuevo grupo, unos nuevos predicadores, o es más, eran del pueblo, eran pescadores, no eran gente de la alta, de la posición, digamos, sacerdotal.
pero ellos ahora empiezan a notar que hay un grupo nuevo y en este tema yo quiero decirles que hay dos cosas importantes que rescatar. Es la predicación de la palabra y es la oración. Algo que tenemos que rescatar o volver o sintonizarnos es cuánto de nuestra vida de oración y cuánto de nuestra predicación puede estar juntas. No es como caminar con los dos pies, caminar bien, caminar paralelos. Pero lo cierto de la verdad es en muchos de nuestras congregaciones y de nuestros pastores es que hemos cojeado. Hemos cojeado ya sea en enfatizar la oración y descuidar la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios. El otro es haber cojeado de repente del lado de enfatizar la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios, y descuidar también el lado espiritual de la oración. Entonces, hemos cojeado de uno y de otro lado, y por esos lados también hemos sido atacados, ¿no? Porque la gente de Dios en el Nuevo Testamento comenzaron a ver a hombres simples llenos del Espíritu Santo, hombres de la palabra y de la oración. Los religiosos se levantaron y los religiosos de hoy en día también se van a levantar en contra de lo que hagamos como fraternidad, de lo que hagamos con continuar la carrera de la fe. Es que en este proceso, hoy que nos toca 2024, realmente es para nosotros un gran desafío. Lo decía el pastor Segundo, el desafío también con la tecnología, con los avances y consigo también con la oposición que encontramos con ciertas ideologías. Entonces tenemos que tener bien en claro la palabra y estar respaldados por una vida de oración. Gloria a Dios. Este ayuno sea para nosotros también buscar nuevamente o retomar la vida de oración. Amén. Reconozco que he cojeado, reconozco que he estado de repente descuidando la oración, y aunque la palabra es importante y valiosa y nunca dejará de serlo, pero la oración es el respaldo, es leía a un escritor decir que es como es una locomotora, está ahí el carbón, pero tiene que ser encendido, y para que la locomotora corra tiene que, hablando de esas locomotoras antiguas, ¿no? Entonces decía, el carbón tiene que estar encendido en el fuego y avanzará. Y creo que eso es lo que necesito yo, necesito usted, es que nuestra vida esté encendida del poder de Dios en la vida de oración, y consigo también vamos a poder seguir avanzando y corriendo con la predicación del Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Necesitamos de eso, yo necesito. Amén. Esta mañana podamos nosotros juntos decir, Señor, necesito de tu presencia. No tengo oro ni plata, dijo Pedro y Juan, pero lo que tenían era más que eso. Entonces, eso impactó en la vida de ellos. La gente podía convertirse y creyeron mucho, dice la palabra de Dios, pero muchos los que habían oído la palabra, pero no solamente oyeron, sino que le creyeron, porque vieron. Entonces necesitamos que la gente vea vidas cambiadas, vidas transformadas. Puede haber milagros y gloria a Dios, pero la predicación de la palabra es primero, ¿no? La predicación, la oración. Y cuando decía el capítulo 3, ellos iban a orar porque estaban habituados a orar, y en ese momento se presenta una situación y ellos, de parte de Dios, le dan una palabra directa y precisa, y este hombre es sanado. Y ahí entonces encontramos este testimonio. El proceso de nuestra carrera cristiana para este ciclo va a ser continuar caminando en ese mismo nivel, ¿no? De oración y palabra y oración y palabra y oración. Y lo demás, el Señor lo hará, el Señor está obrando. Aún estamos en este caminar. Nuestro deseo es que la iglesia mire con tanta oposición. Uno va siguiendo el libro de los Hechos y va encontrándose con que perseguidos, aquí mismo ya de plano lo encarcelaron una noche, lo metieron preso, y aún ellos no se quedaron tranquilos, ellos salieron y siguieron predicando. Entonces el Evangelio no se detiene, ni a unos amarren, si a unos quitaran las Biblias, a una predicación de la palabra no se va a detener.
Amén. En tiempos antiguos, ustedes se acuerdan cuando decían que el comunismo era terrible. Hay muchos testimonios de los mártires, creo que me llaman la voz de los mártires, y cuando ellos en China, en Rusia, muchos de ellos habían aprendido la Biblia de memoria, que no dejaban. O sea, y yo recuerdo haber leído una que en la pared de la prisión, así creo que con sus uñas o con un palo, con algo, dejaba escrito pasajes bíblicos para que el próximo preso lo leyera. Gloria a Dios. Él murió, dejó en la pared llena de versículos. Y algunos presos, que no siendo creyentes, algunos soldados que leían, eran tocados por la palabra de Dios. O sea, qué tremendo es. Cuando lo que hacen los gedeones Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor, entonces, lo que nosotros tenemos que es fusionar esa labor, ¿no? Amén. Y yo reconozco, nosotros de repente no le estamos dando la fuerza, pero este año, esta temporada, hagamos más fuerza. Amén. Hagamos fuerza de uno y otro lado. Nosotros hemos recibido por años, no digamos así, nosotros muchos misioneros en los años, en el siglo pasado, 1910, muchas denominaciones se levantaron por misioneros que vinieron, pero ahora nos toca a nosotros dar, de repente no al mundo lejano, pero a los que podamos alcanzar, ¿no? Con una ofrenda, con algo que de pronto se pueda alcanzar, un material para alguien, para un niño, para una niña. En verdad necesitamos encontrarnos con su palabra en una vida de oración. El oír la palabra hizo efecto en muchas personas y creyeron. El oír la palabra con fe es lo que hace posible eso. En Romanos, nosotros leemos en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo tenemos claro, pero ¿cuántos de los oyentes de domingo a domingo vienen con esta misma disposición de fe, del oír y el oír la palabra de Dios? Entonces tiene que ser el oyente de aquí y yo también, usted como pastor, oír la voz de Dios para poder dar también ese mismo mensaje limpio y transparente. Amén. Amén. Que nuestros mensajes puedan ser inspiradores, desafiantes, pero a la vez también para continuar la carrera. Nosotros estamos en esta recta y es como en esta carrera, digamos, en las Olimpiadas hay lo que se llama la carrera de las postas, ¿no? Donde hay creo cuatro que corren y yo había visto en las Olimpiadas que hay muchos atletas de carreras y hay de 100 metros, ¿cómo le dicen? 100 metros planos, ¿no? De 200, de 500 y después hay corredores de 1000, ¿no? O sea, que corren 5 y entonces dan varios. Y entonces, pero cuando llega la carrera de las postas, que se presenta lo mejorcito de los atletas, ¿no? Se juntan la selección de cada país, selecciona los mejores para que representen a esos 4 que hacen la posta. Yo me acuerdo pues que Estados Unidos en una época de Carl Lewis, ¿no? De cómo se llama este corredor, un velocista, Carl Lewis. Él y otros 3 más eran lo máximo en sus carreras. Y entonces la carrera de postas ya están o sea, habían entrenado tanto que ellos tomaban la posta y continuaban y así. Lo que nos toca a nosotros sea algo así. Amén. Hemos sido seleccionados por el Señor. Amén. No dentro de todo el sinnúmero de gente aquí en San Martín, hemos sido seleccionados por el Señor. Y ahora nos toca a nosotros correr. Pienso yo, voy a hacer así un poco, haciendo algo así curioso, es 1900, voy a, no muy atrás, pero 1980 al 2000, vamos a hablar como 20 años, ha habido unos que han corrido antes que nosotros. Viene aquí 2010, y viene otros que han corrido.
o están corriendo, o han corrido, pero algunos han fallecido. Así es. Muchos otros han partido con el Señor. Pero luego nos toca a nosotros tomar la posta 2020 y correr. Pero tenemos que tener también a quién vamos a dar la posta del 2030 o adelante. No tendremos la misma fuerza física ni la misma velocidad de antes. Yo me he dado cuenta. He estado mal hace 20 días. La primera vez que yo me he sentido terriblemente mal de mis bronquios. Y yo ahí me di cuenta de lo vulnerable que soy. Me di cuenta que, o sea, nos toca y nos toca la enfermedad y el cuerpo me debilité. Y entonces me digo, o sea, yo no tengo la fuerza de 30 años atrás. Entonces, toma a mí y ahora toca a nosotros correr en esta carrera, porque la posta, o sea, la tengo todavía, tenemos la palabra. Estamos corriendo con estos pies, en la fe estamos corriendo, pero también estamos encontrándonos que vamos a tener que entregarle a otros. Y esos otros tienen que estar preparados. Amén. Esos atletas de pronto ellos van a tomarla y la tienen que tomar con la misma disciplina, velocidad, entrega, pasión por Jesucristo. Amén. Nosotros hemos mencionado algunos nombres de hombres y mujeres que con el Señor han servido y ya no están. Y ellos tuvieron esa pasión para darnos. Pastor Orlando, Pastor Leiva, lo conocí también. Y esa entrega. Y hoy les toca de repente nueva generación y otra generación. Cuando nosotros hablo de manera personal, iniciamos JCA, éramos un grupo novatos, unos inexpertos, yo digo así, pero entusiastas. 30 y tantos años atrás. Luego hoy veo una generación nueva y que los queremos empujar o por lo menos decirles continúen la carrera. No está a nombre propio, pero es jóvenes cristianos en acción que deben continuar. Y son la tarea de ellos y de las cuales yo digo, mire, ese grupo inicial y después los que siguieron, hemos llegado a ser parte de pastores de este lugar, Amén. de esta ciudad. Aunque yo propiamente después me fui a Comas y ayudé y pastoreé por allá por muchos años, pero retorno acá a San Martín y ahí me encuentro con pastores amigos. Pastor Segundo ya lo conozco ya como pastor, pero yo lo conocía como un líder de jóvenes. Sus padres pastoreaban y muchos otros. Hoy nos toca, termino aquí, hoy nos toca dejar la posta a esta nueva generación. Gloria a Dios. La carrera continúa hasta cuando el Señor venga. Así es. Y la carrera de la cual Hebreos también habla, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. Pero corramos con estas dos piernas espirituales, la predicación de la palabra y la oración. La palabra, el estudio de la palabra y la oración. Una vida de oración acompañada de un profundo estudio de la Escritura. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar.